Hola, qué bueno verte por aquí. Hoy te platicaré de las 10 consecuencias que tiene la marihuana en el cerebro y los efectos que tiene con el consumo frecuente. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. El cannabis es una planta que se puede utilizar con fines medicinales o con fines recreativos. También se conoce como marihuana, y las partes que más se utilizan de la planta son sus hojas ya secas y el aceite de las semillas. Debido a que algunos de los ingredientes del cannabis son psicoactivos, tienen el efecto de que altera la mente y la percepción. En la planta hay más de 100 ingredientes activos, y los más abundantes son el cannabidol, o CBD, y el delta-9-tetrahidrocannabinol, o THC. Aunque muchas personas consideran a la marihuana como una droga inofensiva, diversos estudios han mostrado que puede tener implicaciones directas en el cerebro, afectando su funcionamiento. Te explicaré a continuación sobre esto. ¿Por qué la marihuana altera el cerebro? Debido a que la estructura química del THC es parecida a la de un compuesto orgánico que se llama anandamida, esto permite que el cuerpo reconozca el THC, alterando la comunicación cerebral normal. El THC altera el funcionamiento del hipocampo y de la corteza orbitofrontal, áreas del cerebro relacionadas con la atención y los recuerdos. Disminución del coeficiente intelectual. En un estudio realizado en Nueva Zelanda, se concluyó que los adolescentes que utilizan marihuana tienen más probabilidad de que disminuya su coeficiente intelectual. Todavía no está claro el origen de estos efectos, pero los especialistas creen que los adolescentes serán más vulnerables a las alteraciones que causa la marihuana en el cerebro. Cambios en el tamaño del cerebro. Si consumes marihuana durante muchos años, pueden generarse cambios en el tamaño del cerebro, según un estudio publicado en 2014. En esta investigación se encontró que las personas que habían fumado marihuana todos los días durante 4 años tenían menos materia gris en la corteza orbifrontal. Curiosamente, en ese mismo estudio se concluyó que los cerebros de estos consumidores mostraban una mayor conectividad, lo que generalmente indica que también viaja la información dentro del cerebro. Aumento del ruido neuronal. El THC aumenta el ruido neuronal en el cerebro, causando efectos similares a los de la psicosis, según un estudio que fue publicado en 2015, en el que se midió la actividad neuronal aleatoria de 24 personas, mientras que se suministraba THC. Problemas de aprendizaje. Los cannabinoides del cuerpo humano funcionan como neurotransmisores y envían mensajes químicos entre las células nerviosas, así que afectan áreas que influyen el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, el movimiento, la coordinación y la percepción sensorial y temporal. El THC se une a estas moléculas y las activa, interrumpiendo varias funciones físicas y mentales. Por ello, el consumo de marihuana puede provocar problemas de pensamiento e interfiere con tu capacidad de aprendizaje. Equilibrio y tiempo de reacción. No es recomendable que manejes un automóvil después de haber consumido marihuana, porque el THC también altera el funcionamiento del cerebro y de los ganglios basales, que son los encargados de regular la postura, así como la coordinación y el tiempo de reacción. También es posible que la marihuana disminuya tus capacidades para practicar deportes o para realizar actividades físicas. Adicción. Si bien es común la creencia de que la marihuana no produce adicción, el THC activa el sistema de recompensa del cerebro, lo que genera que se libere dopamina, un químico que te hace sentir placer. Esta liberación constante de dopamina entre los consumidores frecuentes de marihuana hace que el cerebro se acostumbre a este comportamiento gratificante y, por lo tanto, sí genera adicción la marihuana. Dificultad para concentrarse. Es posible que después de usar marihuana varios años, notes que te es difícil concentrarte y recordar cosas. Esta situación puede ir empeorando cuando el consumo de marihuana es muy prolongado, lo que deriva en problemas de mala memoria. Pensamiento distorsionado. La marihuana puede nublar tu juicio y también generar que tu pensamiento se distorsione. Dependiendo la potencia de la marihuana que utilizas y de cómo se ha tomado, podrías percibir que los colores se alteran, así como los sonidos, por lo que podrías ver todo más brillante y escuchar el sonido a tu alrededor más fuerte. Afectación de la salud mental. No todas las personas tienen experiencias agradables con la marihuana.
Así que hay organismos que experimentan diversos efectos indeseados durante su consumo. Puedes llegar a sentirte muy ansioso, tener pánico o entrar en un estado de paranoia. Además, usar marihuana puede aumentar las probabilidades de que padezcas depresión clínica o empeorar algunos trastornos de personalidad o mentales que ya tienes. En dosis altas podría provocar alucinaciones. Daños en la materia blanca del cerebro. Los consumidores habituales de marihuana pueden presentar daños en la materia blanca del cerebro, que se encuentra en los tejidos cerebrales más profundos. Estos daños estarían relacionados con una mayor impulsividad, especialmente las personas que empiezan a fumar antes de los 16 años. Varios estudios coinciden en que iniciar el consumo de marihuana a corta edad aumenta los riesgos para el cerebro. Riesgos que debes tomar en cuenta. Una vez explicadas las consecuencias que puede traer el consumo de marihuana para tu cerebro, hay otros riesgos que también debes tomar en cuenta. Fumar marihuana te puede hacer jadear y quedarte sin aliento. Puede provocar una tos muy incómoda. Y si tienes asma, puede empeorarla considerablemente. También puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón, así como tu frecuencia cardíaca y afectar tu presión arterial. Esto último es particularmente riesgoso si ya cuentas con alguna enfermedad del corazón. Otro factor a considerar, en el caso de los hombres, es que puede reducir el conteo de espermatozoides, lo que afectará la capacidad para procrear. En el caso de las mujeres, suprime la ovulación, lo que afecta la capacidad de quedar embarazada y aumenta el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso si se fuma durante el embarazo. En el plano mental, la marihuana puede afectar tu motivación para hacer cosas, deteriorar tu memoria y capacidad de aprendizaje, generar cambios inesperados de humor, perturbar tu sueño y causarte depresión o ansiedad. En personas psicóticas o esquizofrénicas, puede causar recaídas de gravedad y aumentar las posibilidades de padecer otros trastornos mentales. Todos estos riesgos aumentan cuando se consume marihuana de manera muy frecuente, por lo que la cantidad y frecuencia con que consumes la droga son factores que determinan qué tanto están presentes los riesgos. Por otra parte, los investigadores creen que los efectos a largo plazo más fuertes del consumo de marihuana ocurren en los casos de personas que empiezan a fumar muy jóvenes, siendo adolescentes, cuando su cerebro no está del todo desarrollado y todavía se están creando conexiones neuronales. Es en estos casos donde se ha podido documentar la disminución del coeficiente intelectual y los problemas en el desarrollo cognitivo. También es importante considerar que si combinas el consumo de marihuana con otras sustancias como el alcohol u otras drogas, esta mezcla traerá diferentes efectos negativos a tu organismo. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!